este año el museo hemos querido dedicarla a la teoría de la deriva continental, que justo hace un siglo publicó Alfred Wegener. A muchos de ustedes les sonará porque si no, no estarían aquí. Yo hasta que no conocí al investigador y hoy el que va a dar la charla, Josep María Parés, no sabía quién era. Pero es tan apasionado de Wegener, está tan, vamos, yo creo que es el hombre más apasionado, más emocionado por esa teoría de la deriva continental, y nada mejor que una persona emocionada para dar esta charla, ¿no? Wegener murió prácticamente sin saber que su teoría científicamente iba a ser aprobada por los científicos. Cuando él la publicó fue bastante cuestionado, suele pasar en la ciencia. Y nuestro invitado de hoy estudió en Barcelona, es doctor en geología por la Universidad de Barcelona, y como un investigador más español se fue a Estados Unidos, a la Universidad de Michigan, donde estuvo también trabajando en su laboratorio de geología. Y esta vez no como un investigador más, sino, bueno, como un amante. Llevaba 25 años trabajando en el equipo de investigación de Atapuerca, pues regresó a España, regresó aquí al edificio de al lado, al CNIE, al Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana, y es uno de los mayores expertos en geocronología. Lo tengo aquí a mi izquierda, es muy tímido y tal, y estas cosas. No, no es nada tímido. Quiero saludar también a Ana, es su hija. Ustedes no la ven, pero nos está oyendo porque está ahí arriba y ya está. Puedes saludar a Ana si quieres. No, es muy tímida, esa sí que es tímida. Y bueno, les dejo con el profesor Parés y les dejo con esta charla. Al final, las preguntas que quieran hacer, pues nada, levantan la mano y la hacen. Simplemente recordarles que la próxima semana tenemos otras 2 charlas. El martes también otra charla apasionante. Una vez más, la programación del museo, el equipo didáctico ha trabajado intensamente sobre la nave que está sobre Marte, el Curiosity, con la persona, precisamente, el único español que ha trabajado en el diseño de esa nave desde la NASA. Y el miércoles la conferencia ya es sobre patrimonio, es con motivo del aniversario, del 40 aniversario de la Declaración de Patrimonio de la Humanidad, que celebramos este mes, y también con el arquitecto jefe de conservación de la Sagrada Familia. O sea que están invitados martes y miércoles, 2 citas más aquí a las 8:15 en el Museo, entrada libre. Bueno, y les dejo con la deriva continental y la Pangea y con el profesor Josep María Parés. Bueno, buenas tardes. Gracias por asistir a esta charla. Espero que pasen un rato por lo menos agradable. Agradezco al museo esta oportunidad que se me brinda para difundir este personaje que efectivamente se quedó en el olvido durante muchos años. Efectivamente, celebramos este año el centenario de la propuesta inicial de este concepto de deriva continental. Si miramos los grandes avances científicos en el siglo pasado, pues aquí hay algunos ejemplos. De hecho, podríamos incluso empezar la lista con la reciente descripción de la partícula de Higgs, pero en el 97 pues podríamos recordar el tema de la clonación de la famosa oveja Dolly. Los Leakey, hablando de evolución, pues descubren los fósiles de los primeros homínidos en el 59. En el 16, pues por supuesto la teoría de relatividad de Albert Einstein y por supuesto la estructura atómica por Niels Bohr en el 13. En la lista, sin lugar a dudas, deberíamos de añadir efectivamente Alfred Wegener, este geofísico astrónomo de origen alemán, que postula por primera vez el concepto de la deriva continental.
4 rasgos biográficos de este personaje. Nació en Berlín en el 1880, como pueden ver en este resumen. Falleció, desapareció, de hecho, en el 1930 en una de sus múltiples expediciones en Groenlandia, un continente que le entusiasmaba. Él era astrónomo de formación, estaba interesado en los fenómenos atmosféricos. De hecho, la mayoría de sus publicaciones son en el campo de la astronomía. Y esto precisamente podría haber sido uno de los problemas que se encontró, es decir, que se consideró a este personaje, podríamos decir, como un intruso en el campo de ciencias de la Tierra, ya que su formación era en astronomía. Como curiosidad, mencionar que junto con su hermano tuvo el récord de mantenimiento de permanencia en un globo durante 52 horas. Y, en fin, como he dicho antes, destacar las numerosas expediciones en Groenlandia, que quizás precisamente la observación de los casquetes glaciares, el comportamiento de los icebergs sobre el agua, la colisión entre los bloques de hielo, quizás le hubiesen sugerido o inspirado un poco a lanzar, a postular este concepto tan revolucionario entonces que era el de la deriva continental. Bueno, ¿qué hizo este señor Alfred Wegener? Pues en 1912, hace exactamente un año, de hecho fue en enero, propone en un congreso en la Sociedad Geológica de Frankfurt este concepto de deriva continental, lo que él llama exactamente desplazamientos horizontales de los continentes. En el mismo año lo publica en un artículo en alemán que titula El origen de los continentes, y en 1915 publica su primera obra, que pueden ver en esta diapositiva, que la titula ya ligeramente de forma distinta, como pueden ver, El origen de los continentes y de los océanos. Este libro no se tradujo, fue sencillamente publicado en alemán. Existieron posteriores ediciones, es decir, que a pesar de que él publicó este artículo en 1912, el libro en 1915, existen hasta 4 ediciones, y en cada edición pues añade datos, más observaciones, y va perfilando un poco este concepto de deriva continental. En resumidas cuentas, en esta diapositiva tenemos el gran concepto, digamos, ¿no?, que es este concepto del supercontinente, que él acuñó con el nombre de Pangea, es decir, una sola tierra, hace aproximadamente 300 millones de años. Es decir, que los continentes en un momento durante la historia geológica habían estado unidos, formando este gran continente, con lo cual pues solo había un océano, que lo llamó Panthalassa, en la Tierra. A partir de un cierto momento, el gran supercontinente Pangea se fragmenta, y los distintos bloques, que a su vez se fragmentan también, navegan, se desplazan por la superficie terrestre hasta llegar a la configuración actual que conocemos de los continentes. No fue el primero en postular, de hecho, que los continentes habían adoptado una situación distinta. De forma anecdótica, muestro en esta diapositiva Antonio Schneider en el siglo XIX, que postula también puramente en base a la similitud de las costas atlánticas de Sudamérica y África, que el océano Atlántico había estado cerrado, que los continentes estaban unidos, y que en un momento dado un evento catastrófico provocó la apertura del océano Atlántico y la separación de los continentes. Francis Bacon también ya lo apuntaba en el siglo XVII. O sea que el concepto como tal, el mito ya existía. Sin embargo, él construyó un modelo, un paradigma que sugería, como pongo aquí, una única explicación, es decir, que los continentes habían estado originalmente juntos, y a numerosas observaciones que ya se conocían de antaño, como por ejemplo la similitud de costa entre continentes. En una sección vertical, en un corte vertical, podríamos resumir su concepto tal como lo observamos en esta diapositiva. Sin pretender entrar en tecnicismos, podemos observar una corteza siálica, sial de sílice aluminio,
que flotaría, navegaría encima de una corteza o un nivel sima, es decir, sílice magnesio. Conceptos antiguos, pero que entonces se utilizaban porque ya se conocía que existían, digamos, dos tipos de materiales terrestres, los siálicos y los tipos sima. En opinión de Wegener, en sus primeras ediciones, desde luego en 1912, lo que él concebía es esta placa, estos fragmentos de sial desplazándose, navegando encima del sima. Pues bien, el mismo año, 1912, e incluso hasta 1928, cuando publica la última versión de su libro, esta idea, este concepto de continentes errantes es rechazada rotundamente. No se acepta en la comunidad científica. Vamos a explorar un poco los porqués en un segundo. Como ejemplo, pues mostrar aquí a Richard Chamberlain, un norteamericano, geólogo. De hecho no existían los geólogos, estudiaban ciencias naturales, pero era muy influyente en Estados Unidos, y en el 1928 pues dijo que efectivamente, si tenemos que creernos esta hipótesis de desplazamiento de continentes, debemos sencillamente de olvidar todo lo que hemos aprendido en los últimos 70 años y empezar de nuevo. Y efectivamente así fue. En los años 50, es decir, estamos hablando más de 40 años, la deriva continental experimenta un gran cambio, un resurgimiento, más interés, gracias a estudios que vamos también a desvelar en un par de minutos, fundamentalmente de paleomagnetismo y estudios del fondo oceánico, y derivó en lo que actualmente conocemos como la tectónica de placas, la gran teoría unificadora de los procesos que observamos en la Tierra. Vamos a revisar someramente estas observaciones, que podrán ver que son muy sencillas. Por ejemplo, el encaje entre líneas de costa. Efectivamente, si cerramos el océano Atlántico, pues la costa este del continente sudamericano encaja muy bien con la costa oeste del continente africano. No solamente hay un encaje de las piezas del puzzle, sino que a ambos lados de esta sutura las provincias o unidades geológicas presentan una buena continuidad, como podemos observar en este ejemplo. Es decir, no solamente el encaje de las costas, sino la correspondencia entre unidades geológicas. La distribución de zonas climáticas. Recordemos que Alfred Wegener era de formación un astrónomo, estaba interesado en la meteorología, en el paleoclima. Se casó con la hija de su tutor, que también era un experto y un investigador en el campo de la astronomía. Tenía mucho interés en este sentido, y de ahí también pues, su interés en todos los aspectos paleoclimáticos. Estudiando los materiales rocosos, las piedras, el registro geológico, podemos deducir muy a menudo qué tipo de clima reinaba en el momento en que esta roca se formó. Por ejemplo, si encontramos dunas fósiles, pues podemos deducir que esta placa, este continente, pues encontraba unas latitudes subtropicales, dado que es allí donde encontramos unas condiciones desérticas, sabjas, acumulaciones de sal, por ejemplo. Esto se forma en zonas tropicales donde hay una gran evaporación. Sin ir muy lejos, en Poza de la Sal tenemos, por cierto, uno de los mejores diapiros del mundo, y la sal que aparece en Poza de la Sal es de edad triásica, es decir, tiene una antigüedad de más de 280 millones de años. Poza de la Sal, bueno, pues se encuentra justo al norte de Burgos, estamos a una latitud de unos 40 y tanto grados norte. Sin embargo, la acumulación de esta sal que observamos en Poza nos indica que cuando se formó, es decir, hace 280 millones de años, Burgos, como parte de una gran placa, se encontraba a una latitud mucho más inferior, mucho más cerca del Ecuador. Es decir, Burgos, para entendernos, sería una posición aproximadamente por aquí hace 280 millones de años. Luego, recogiendo este tipo de información, Wegener dedujo que un encaje tal como se muestra en esta diapositiva explicaba muy bien esta distribución de depósitos que, insisto, a su vez indican un régimen climático determinado.
Por ejemplo, la famosa glaciación, el periodo glacial carbonífero, hace unos 360, 280 millones de años. Es bien conocido que en la parte meridional del continente sudamericano, en la parte sur también de África, en India, Australia, existen depósitos de esta edad que indican que estaban cubiertos por un casquete glacial. Al reconstruir Pangea, es decir, al poner juntos todos estos continentes, vemos que efectivamente todas estas unidades, ahora dispersadas y a latitudes algunas muy bajas, como la India y África, pues se agrupan perfectamente y indican que efectivamente esta parte del continente de Gondwana se encontraba a unas latitudes muy elevadas, propias para desarrollar un casquete glacial. La distribución de fósiles, otra observación, insisto, conocida ya, luego veremos alternativas, explicaciones alternativas, pero que Alfred Wegener pues, encontraba más lógico sugerir pues, este continente Pangea. El Mesosaurus, por ejemplo, un reptil de agua dulce que se conoce, es nadador, pero no es capaz ni mucho menos de cruzar un océano Atlántico. El hecho de encontrar restos de Mesosaurus, este reptil, en Sudamérica y en África, pues también les sugería que estos dos continentes estaban unidos y de esta forma podía explicar la dispersión de ciertas especies. El Glossopteris, en fin, aquí tienen algunos ejemplos fósiles que acompañaban y le sugerían a Alfred Wegener esta reconstrucción de Pangea. Podrán decir, bueno, estas observaciones son de Fetén, nos convencen, nos gustan, las entendemos. ¿Qué hizo pues que esta propuesta de Wegener, esta propuesta del continente Pangea, esta propuesta de deriva continental, qué hizo que fuera rechazada? ¿Por qué no tuvo aceptación, y especialmente en los Estados Unidos? Para entender y para responder esto hemos de ver un poco qué condujo al desarrollo de la teoría de la deriva continental y qué es lo que se pretendía reemplazar. Es decir, hemos de retroceder y ver en el 1912 o a inicios del siglo XX cuál era la forma de pensar, cuáles eran los paradigmas, los estándares. Y para ello voy a hablar de quizás los dos exponentes en cuanto a ciencias de la Tierra que dominaban el pensamiento entonces. Uno de ellos es Edward Suess, era un famoso y muy buen geólogo, era nacido en Austria. Para este geólogo, una de sus preocupaciones o una de sus inquietudes era cómo se formaban las montañas. Una pregunta muy sencilla, como ¿por qué tenemos montañas en la Tierra y tenemos platós? ¿Por qué hay zonas bajas, deprimidas, y por qué hay grandes cadenas montañosas? Bueno, pues él comparaba un poco la superficie de la Tierra con la superficie arrugada de una piel de manzana que se está secando. Es lo que él popularizó y llamó como piel de una manzana secándose. Se pensaba entonces que la Tierra mantenía un calor latente desde su formación y a lo largo del tiempo este calor interno, esta energía interna se va perdiendo progresivamente. Es decir, que la Tierra se iba enfriando. A consecuencia de esta pérdida de calor, la Tierra se contrae y debido a esta contracción y de forma similar a lo que ocurriría con una manzana, se desarrollan arrugas en la parte periférica de forma similar a las que observaríamos en una manzana que efectivamente se está secando. Es lo que se conoce como la contracción de la Tierra. Luego veremos todos los problemas de estas ideas. Otra sugerencia, otra idea anclada y desarrollada y defendida por Suess era la existencia de grandes istmos intercontinentales o grandes puentes que conectaban continentes. Lo que hemos dicho antes, para explicar esta dispersión de especies como los reptiles, el Glossopteris, etc., o bien los continentes estaban unidos, o bien existían masas continentales como las que podemos observar aquí, conectando América con África, África con Madagascar, India, y estos puentes continentales permitirían, tal como se indica de forma
chistosa aquí, pues permitiría la dispersión de las especies. Es decir, los sismos continentales eran una explicación para la evidencia paleontológica, que ya se conocía, por supuesto. Si cruzamos el Atlántico y nos vamos a Norteamérica, James Dana era también muy influyente, estudió en Yale, tiene un recorrido profesional científico con muchas similitudes a Darwin, en cuanto a que también realizó estancias largas a bordo de buques oceanográficos, desde los cuales desarrolló muchas observaciones. Y aquí, por cierto, tenemos un dibujo que me parece precioso, realizado en el 1834 del volcán Vesubio, una preciosidad. En oposición a Suess, Dana pues creía en el permanentismo, es decir, que las montañas, los océanos, los altos y las cuencas oceánicas eran características permanentes. Es decir, donde hay montañas, las han habido siempre, donde hay océanos, pues siempre han existido como tales. Recordemos que bajo el concepto, la idea de Suess, a medida que la Tierra se va contrayendo y las arrugas van variando, las montañas, digamos, pueden pasar a océanos y los océanos a montañas a lo largo del tiempo. Y esto explicaba, por cierto, el descubrimiento de fósiles marinos que se encontraban pues en cadenas montañosas, cosa que no explicaba la idea de Dana. Dos visiones opuestas, dos filosofías, dos corrientes a ambos lados del Atlántico. Se podría decir que Wegener, hasta cierta medida, lo que intento es casar, encontrar una situación que pudieran caber las dos formas de pensar, la de Suess y la de Dana. De todas formas, existían problemas, o parecieron aparecer problemas, tanto en la visión de Suess, la europea, como en la visión de Dana, norteamericana. Lo que llamó el declive del fijismo o el permanentismo de Dana y el declive también de la contracción. De un lado, recordemos, hablando de inicios del siglo XX, todavía se están descubriendo y realizando muchas expediciones. Se realizan también muchos estudios geológicos de mapeo en grandes cadenas montañosas, como por ejemplo los Alpes y los Himalayas. Esta fotografía es de los Pirineos. Sin embargo, tienen muchas características en común. Una de ellas es esta estructura geológica, pliegues. Estos son estratos que originalmente se forman de forma horizontal y ahora fíjense cómo los tenemos replegados, deformados. Está horizontal, prácticamente vertical, este se sigue aquí y hacia abajo, es decir, una serie de estratos de rocas que requieren un gran acortamiento, una presión lateral, como llamaban estos autores. Es como coger un trozo de papel y plegarlo. Esto requiere un acortamiento lateral muy importante. Este acortamiento, estas fuerzas laterales, digamos, eran incompatibles con la teoría de la contracción. La teoría de la contracción no era capaz de explicar tales estructuras que, insisto, se iban observando más y más, tanto en las Himalayas como en los Alpes. De otro lado, y quizás lo más importante, fue, por supuesto, el descubrimiento de la radiactividad. En 1903 el premio Nobel, de hecho, fue recibido a medias por Becquerel y Pierre Marie Curie por el descubrimiento de la radiactividad. Becquerel en 1896 la descubre, pero interpreta la radiactividad como una reacción química. No es hasta Pierre y Marie Curie que interpretan y observan y deducen que es una propiedad intrínseca de algunos átomos, de algunos isótopos. Es decir, que existen átomos inestables, isótopos, y que con el tiempo, con el paso del tiempo, cambian a unas situaciones, a unos estados más estables, y estos cambios que ocurren durante el tiempo producen energía, radiactividad. Bien, resulta que muchos de estos elementos, el potasio, el uranio, el torio, el radio, existen en muchísimos minerales en la corteza terrestre.
En otras palabras, este calor interno de la Tierra no es únicamente un calor latente que se está perdiendo, sino que la Tierra está produciendo su propio calor. La Tierra contiene una energía interna que es fruto de la radiactividad. Esto de por sí ya desmoronaba completamente el concepto de contracción. Es cierto que hay un calor latente, pero la mayor parte de la energía interna de la Tierra proviene de la caída radiactiva. Este calor interno de la Tierra. Y finalmente, un tema muy sencillo, básicamente Arquímedes, el concepto de isostasia, es decir, de flotación, realizando medidas del campo gravitatorio en la superficie de la Tierra, se observaba también que cerca de las grandes cadenas montañosas las anomalías gravimétricas eran más elevadas. En otras palabras, observando o utilizando un símil de bloques de madera flotando en el agua, cuanto más alto, cuanto más sobresale el bloque de madera, más profunda es su raíz. De una forma similar ocurre con las montañas, con los relieves. Sabemos que en el caso del hielo, pues es prácticamente un 20% el que aflora encima del agua y el 80% está por debajo de la línea de flotación. Entonces, de una manera similar, se observaba que las montañas flotan, entre comillas, sobre un sustrato de alguna forma u otra más fluido. Esto significa que las montañas que este concepto de isostasia, de flotación, es incompatible con los sismos intercontinentales. Es decir, no podemos coger un bloque de hielo y empujarlo y pretender mantenerlo debajo del agua. Es decir, que este principio lo que hacía era sencillamente borrar del libro de los libros de textos el concepto de puentes intracontinentales, entre otras cosas, para explicar las dispersiones de especies. Es decir, que ya nos hemos olvidado del calor interno de la Tierra, la contracción fuera, el tema de puentes continentales lo tenemos solucionado, y como consecuencia de ello nos encontramos que a inicios del siglo XX, pues permanentismo se está abandonando ya, la teoría de la contracción también, y es precisamente allí donde Alfred Wegener ve su oportunidad en el sentido de que realmente intenta proponer una solución que fuera amigable, que fuera en acorde a estas nuevas observaciones, que como tal, como nuevas, eran más difíciles y tardaron más a ser aceptadas. ¿Por qué fue la idea rechazada? Bueno, aprovechar aquí y mencionar que en Estados Unidos fue mayoritariamente, absolutamente rechazada. En algunos congresos incluso fue ridiculizado el propio Wegener. En Europa tuvo algo de aceptación, en el Reino Unido básicamente, y quizás tuvo una mayor aceptación en Sudáfrica y Australia. Curiosamente, países que tenían relictos geológicos, cuerpos geológicos que estaban de acuerdo en algunas de sus observaciones e interpretaciones. Si miramos libros de texto, veremos varias posibilidades en cuanto a la causa del rechazo de su propuesta de deriva continental. La falta de mecanismos es la que quizás encontramos de forma más habitual en libros de texto. Es decir, Wegener no tenía una solución sólida, factible, que explicara el movimiento de los continentes. Esto es lo que pone en los libros. Sin embargo, Arthur Holmes, un geólogo británico, ya proponía un posible mecanismo que podría originar desplazamiento de continentes, tal como tenemos esquematizado aquí. De hecho, lo que fue es tomar ventaja, aprovecharse de este nuevo concepto del calor interno, de la caída radiogénica. Es decir, si la Tierra está generando energía, lo mismo podemos tener corrientes de convección. Convección es un método o un proceso de transmisión de calor. El símil más fácil es, pues, observando o poner una cazuela a hervir. La fuente de calor en la cazuela, pues, es la parte inferior, calienta esta parte inferior de agua, el agua se expande, puede subir, ascender
En la parte alta encuentra temperaturas algo más inferiores, hay una pérdida de calor. En la parte alta se contrae, pesa más, digamos, y se sumerge. Y esto produce una pequeña convección. Pues de forma similar, Holmes visionaba algo parecido a nivel de manto terrestre. Unas grandes corrientes de convección que lo que harían sería desplazar lateralmente los continentes. O sea que algunas propuestas de mecanismos de desplazamiento o del origen de las fuerzas sí que existían. La interpretación de nuevos conceptos a la que tenemos hoy en día, es decir, hoy en día tenemos un concepto muy distinto de isostasia, de las anomalías gravitatorias, entendemos mejor el calor radiogénico, qué elementos, dónde se encuentran, en qué proporción, qué tipo de energía la podemos medir, etc. Y el comportamiento mecánico de las rocas. Este es un aspecto también muy importante. Wegener, por supuesto, pues lo que implicaba, por lo menos en las versiones originales, definitivamente en 1912, era que los continentes se arrastraban, navegaban por encima de un sustrato, el sima, algo más denso. No se tenía el conocimiento que existe hoy en día sobre mecánica de rocas. Era imposible desplazar rocas. Sin embargo, sabemos hoy en día que las rocas fluyen, las rocas pueden fluir, son sólidos pero pueden fluir. Tiene que ver con la viscosidad, es decir, la resistencia al movimiento. El agua tiene una viscosidad 1, digamos. Si cojo este vaso, me va a caer el agua inmediatamente. Si este vaso lo lleno con miel, por ejemplo, pues va a tardar más en salir del vaso, en caer, porque tiene una viscosidad más alta. Está fluyendo, pero a una velocidad más baja. La miel tendría una viscosidad de 3000, siendo la del agua 1. El ketchup, pues estamos hablando de una viscosidad de alrededor de 50.000, es decir, se mueve a una velocidad más lenta, tiene más oposición al flujo. El vidrio, para los que llevamos lentes, pues tiene una viscosidad de unos 10 elevado a 18, es decir, un 1 y 18 ceros. Las rocas del manto tienen viscosidades de alrededor de 1 seguido de 25 ceros. Esto significa que tiene viscosidad, que pueden fluir, pero a lo largo de con mucho tiempo, y esto es la clave en los procesos geológicos. Las rocas efectivamente fluyen a lo largo del tiempo. Hay otros factores que influyen, por supuesto, como la temperatura. Hay un ejemplo muy sencillo que lo pueden realizar en casa, y para que no vean qué es la temperatura, lo pueden realizar en la nevera. Cojan una barra de mantequilla, pongan un peso encima de la barra. Aquí tengo una canica de metal, pueden poner una lata de cualquier bebida y la dejan encima de la barra de mantequilla en la nevera. Las condiciones de temperatura no varían. Si abren la nevera al cabo de unos días, verán que la mantequilla está deformada. ¿Por qué? Porque bajo el peso de esta canica, bajo el peso del objeto que le pongan encima, la mantequilla empieza a fluir. Tiene una viscosidad muy elevada, sin embargo, con el tiempo puede fluir. Pues exactamente lo mismo pasa con las rocas. Y otro concepto muy importante, que la crítica hacia Wegener quizás iba más bien dirigida hacia al propio método científico, o quizás la ausencia del propio, de manera que él postuló la hipótesis. Es decir, en definitiva iba la crítica hacia la forma en que él hacía la ciencia. Habían tres factores que alimentaron esta férrea oposición. Enlazando con mi último comentario, Wegener violaba, o por lo menos así se contemplaba desde el mundo norteamericano, violaba el principio de las múltiples hipótesis de trabajo. Es decir, el método científico es empírico, realizamos una serie de observaciones, recogemos unos datos, es inductivo, y lo que hacemos es sobrepesar las evidencias considerando otras alternativas de explicación. Wegener, en cierta forma, hizo exactamente lo contrario, y él lo comenta que, bueno, pues que
los continentes tenían aspecto, por decirlo así, de haber estado unidos en el pasado, y luego recopiló observaciones que apoyaban este modelo, este supercontinente Pangea. Esto se le criticó duramente. Se consideraba también la deriva continental, es decir, el desplazamiento horizontal de continentes, como incompatible con la isostasia. Wegener vio una ventaja, es decir, cuando la isostasia se aceptó, cuando se desarrolló el concepto de isostasia, es decir, que los continentes en definitiva pueden moverse verticalmente, él pensó, bueno, si se pueden mover verticalmente, también lo podrán hacer horizontalmente. Lo que unos veían como un problema, él como una ventaja. Y luego finalmente que la idea aparentemente chocaba con el legado del uniformitarismo. ¿Qué es el uniformitarismo? Pues quizás se puede resumir con la célebre frase de que el presente es la clave del pasado. Entendiendo, observando los procesos de hoy en día, podemos interpretar, podemos comprender lo que ocurría en el pasado. Claro, hoy en día no podemos realmente observar un proceso de desfragmentación del Pangea, o eso se creía a inicios del siglo XX, con lo cual en su propuesta se veía más que un proceso gradual, un proceso catastrófico. Y esto chocaba bastante con la mentalidad pues, de uniformitarismo, es decir, de procesos graduales, y además, insisto, que los procesos que observamos hoy en día nos pueden ayudar, debemos identificarlos en procesos y depósitos del pasado. Por ejemplo, ¿por qué el continente Pangea se fragmenta en un momento dado de la historia geológica? ¿Y por qué no antes? Bueno, ahora veremos la respuesta. ¿Por qué no han existido otros supercontinentes? Esto se lo preguntaban a Wegener y él, por supuesto, no tenía la respuesta. Ni nadie más. No ha sido hasta hace poco que hemos tenido esta respuesta. Quizás destacar este artículo que se publicó en el New York Times en el 1925, y pueden ver que había una repercusión general, es decir, que llegó en el ámbito pues, cultural y general, en cuanto a que se hizo o se anunció un posible intento de probar este concepto de deriva continental. Es decir, si los continentes se habían movido desde Pangea a formar los continentes que conocemos hoy en día, tal como tenemos aquí, Pangea y hoy en día, debe ser posible medir que todavía se están moviendo. Bueno, el principio es sumamente y aplastantemente sencillo. Si conocemos la velocidad de un vehículo que viaja desde Burgos a Salamanca y conocemos el tiempo que tarda en hacer este desplazamiento, conocemos velocidad, conocemos tiempo, podemos deducir el espacio. Pues el problema o el planteamiento era similar. Vamos a utilizar ondas de radio que vamos a producir, a lanzar de ciertos observatorios en localidades conocidas, como podemos ver en este mapa. Vamos a medir el tiempo que tardan estas ondas a llegar a ciertos observatorios, conocemos la velocidad, conocemos el tiempo, podemos deducir el espacio si hacemos estas mediciones a lo largo del tiempo. Bueno, esto evidentemente no es factible, y menos en 1925, cuando no existían ni de cerca pues técnicas sofisticadas para medir estas diferencias de tiempo tan pequeñas. Hoy en día tenemos GPS, prácticamente los llevamos en el bolsillo, y a tiempo real podemos comprobar casi el desplazamiento de los continentes. Wegener continúa desarrollando su idea de deriva continental. Recordemos que en un momento dado habla de deriva de continental, origen de los continentes y de los océanos. En 1929 se publica la cuarta edición de su famoso libro. Es la primera que se traduce a 4 idiomas, entre ellos el inglés, por supuesto, pero no se traduce hasta el 1966. Eso tampoco no ayudó mucho. En cualquier caso, es la última vez que se publica su obra del origen de continentes y océanos, 1929. A partir de entonces, desde 1912 hasta los años 50, este concepto de deriva continental queda prácticamente en el olvido. No hay pruebas,
realmente no se avanza en este campo. Y no es prácticamente hasta los años 50, entre los 50 y 60, que hay un auténtico cambio, un paso agigantado en cuanto a deriva continental, no solamente en este aspecto, sino en cuanto a ciencias de la Tierra. Entre los 50 y 60 se produce una gran expansión en cuanto a la exploración de los fondos oceánicos, con buques como el que pueden ver en la fotografía, el Chikyu, similares, donde tuve la suerte, no en los 50, sino hace muy poco, de realizar una estancia de varios meses haciendo investigación oceanográfica. Con estos buques empezamos a conocer mejor los océanos. A inicios del siglo XX apenas se conoce nada de los océanos. Los océanos son extensas, vastas llanuras, sin más. Bueno, pues con esta exploración nos damos cuenta que el relieve es mucho más complejo de lo que pensábamos, que los océanos, que ocupan un 70% de la superficie terrestre, son mucho más complejos, que hay auténticas cordilleras submarinas, hay auténticas fosas submarinas. De otro lado, también se descubre el tema del paleomagnetismo. Curiosamente, en estos años se utilizan magnetómetros, no para estudiar anomalías magnéticas de la Tierra, sino para detectar submarinos. Se desarrolla una técnica en el campo bélico para detectar submarinos en los océanos, y curiosamente esta tecnología, estos magnetómetros con fines bélicos, empiezan a aportar unos datos sobre el suelo oceánico, unas anomalías que son aprovechadas, por supuesto, por la comunidad científica. Es posible que sin estos magnetómetros hubiésemos tardado 20 años más en descubrir lo que hoy conocemos sobre el fondo oceánico. Por ejemplo, conociendo mejor la topografía, la forma del relieve submarino, podemos hacer unos ajustes de Pangea mucho más precisos de los que postulaba Wegener, que era otra de las críticas, aunque quizás la más suave. Esta sería la reconstrucción de Wegener, muy burda, muy sucia. Habían problemas de solapamiento, habían espacios vacíos. Bien, esto ocurre si utilizamos estrictamente lo que es la periferia, la línea de costa del continente. Si por el contrario utilizamos lo que es el límite de la plataforma continental, lo que es el límite del continente en sí, podemos obtener una reconstrucción como la que tenemos en la parte inferior de la fotografía, realizada en 1966. Una reconstrucción mucho más fina, acurada, donde ya no hay solapamientos, porque consideramos, por supuesto, la plataforma de los continentes que está sencillamente cubierta por agua. Como decía antes, el paleomagnetismo, del cual vamos a oír más mañana, por manos del doctor Carrancho, que nos va a ofrecer una charla que va a mencionar el paleomagnetismo. Como decía antes, los magnetómetros submarinos empiezan a detectar anomalías en el suelo oceánico. Descubrimos que las rocas contienen pequeños imanes fósiles y que graban el campo magnético de la Tierra, lo cual significa que si hay desplazamientos laterales, si hay continentes que se mueven entre sí, podemos utilizar este registro, podemos comparar los paleopolos para testar, para comprobar que efectivamente ha habido un movimiento relativo entre los continentes. O sea que el paleomagnetismo jugó un papel muy importante. La sismología, pues con el desarrollo de más observatorios, la capacidad de acumular y analizar más datos de terremotos, podemos construir mapas como el que podemos ver en esta diapositiva. Es un mapa de la Tierra, y con estos puntos en rojo estamos indicando el centro de terremotos ocurridos aproximadamente en los últimos 50 años. Esto es muy importante, esto es fascinante. Observen que la distribución de terremotos, a pesar de lo que a veces pensemos, no es ni mucho menos al azar, ni es heterogénea. Los centros de los terremotos están perfectamente alineados, forman unas bandas muy delimitadas. Por ejemplo, a lo largo de la dorsal centroatlántica hay una línea perfecta de terremotos.
Entre lo que es el límite entre África y Eurasia, pues una gran banda de terremotos también. Por supuesto, a lo largo del famoso cinturón o anillo de fuego, es decir, toda la periferia del Océano Pacífico, tenemos una gran banda, una franja de terremotos. Esta distribución de terremotos empezó a despertar el interés y la curiosidad de los geofísicos, por supuesto. ¿Qué sabemos con todo ello? Y por supuesto, pues no voy a hablar de anomalías geotérmicas, de distribución de volcanes, los veremos más tarde, la distribución en profundidad de terremotos, pero para resumir, ¿qué aprendimos fundamentalmente en estos años, en este revivimiento de los estudios geofísicos? Bueno, pues definimos lo que es lo que conocemos hoy, la estructura de la Tierra, esta estructura concéntrica en niveles de la Tierra, que básicamente tenemos el núcleo terrestre, que lo podemos ver aquí en rojo, su parte líquida y la parte sólida del núcleo terrestre. Tenemos un manto, que sería la parte en amarillo, y una litosfera, una corteza, digamos, que sería la parte más externa. El tamaño relativo entre estos tres grandes niveles es comparable al de una pelota de béisbol. Como aquí el deporte no es muy popular, también podemos pensar en un melocotón. Las razones son muy similares, es decir, el núcleo de la pelota es prácticamente el núcleo de la Tierra, el manto, y luego tendríamos la corteza, la estructura concéntrica de la Tierra. Antes, como hemos comentado, teníamos en mente un sial, una corteza continental que sencillamente flotaba encima de una corteza oceánica. Gran problema. Bueno, ¿qué sabemos ahora? Y esto está en forma de croquis. Sabemos que hay una corteza continental y oceánica. Y es la corteza que en sí se desplaza encima de este manto. El manto, como la corteza, son sólidos, no son líquidos, son sólidos, pero tienen esta capacidad de fluir. Tienen viscosidades elevadísimas, pero que con el paso del tiempo geológico permiten estos continentes oceánico y continental, las cortezas continentales y oceánicas, desplazarse encima del manto. Esto fue un gran cambio, un cambio radical. Una pregunta muy sencilla, sencillamente, ¿por qué existen continentes y océanos? ¿Por qué los continentes son altos, tienen elevación y hay unas depresiones que llamamos océanos y que están rellenas de agua? Esto no se ha visto en otros planetas o, por ejemplo, en la Luna. Bueno, existen básicamente continentes y océanos porque tenemos una corteza oceánica que es más densa, más pesada, más delgada, que produce las depresiones ocupadas por agua, y tenemos una corteza continental más ligera, más gruesa, y esto es lo que da lugar a continentes. Es decir, que el tipo de corteza continental o oceánica es lo que determina la altura de la superficie terrestre. Es un concepto sumamente sencillo, pero esto no se observa en otros planetas. El relieve de la Tierra, bueno, pues perfecto. Observamos que tenemos estas grandes cadenas montañosas, por ejemplo los Andes, tenemos las montañas rocosas en el continente norteamericano, tenemos los Himalayas, a pequeña escala pues tendríamos los Alpes y Pirineos, por supuesto. Tenemos las dorsales oceánicas, es decir, los grandes cordilleras submarinas. Y por supuesto tenemos fosas tectónicas, grandes depresiones. Estas fosas tectónicas tienen mayor profundidad que las mayores alturas de las cadenas montañosas, llegan a tener más de 10 kilómetros. Con todo ello, y yo diría que a partir del 1967, que es definitivamente el 67 que aparece por primera vez el término tectónica de placas, podemos considerar que la deriva continental fue sin lugar a dudas la piedra fundamental que condujo hasta la elaboración de lo que hoy conocemos y aceptamos como tectónica de placas. Es decir, la gran teoría que unifica en ciencias de la Tierra, la teoría que explica todos estos procesos que acabamos de ver y muchos más, la distribución de terremotos,
la distribución de volcanes, el levantamiento de cadenas montañosas, etc. En esencia, ¿qué es la tectónica de placas? Bueno, pues este concepto que la superficie de la Tierra la podemos dividir en una serie de bloques o placas, grandes placas rígidas, como por ejemplo pues la placa de Nazca, la placa sudamericana, la placa euroasiática, que contiene por supuesto la península ibérica, la placa africana, y estas placas contienen la parte de corteza oceánica y parte de corteza continental. Estas placas se mueven entre sí, estas placas o bien se apartan, se alejan entre sí, como ocurre entre la placa norteamericana y la placa euroasiática, que se están distanciando con el tiempo, o estas placas pueden juntarse, pueden colisionar, como por ejemplo ocurre entre la placa africana y la placa euroasiática, dos placas que se están empujando. La placa africana se está desplazando hacia el norte. ¿Por qué sabemos todo esto? Bueno, pues entre otros, gracias al uso de los GPS, unos sensores pues muy precisos que nos permiten deducir, medir desplazamientos a escala milimétrica, y sabemos que estos desplazamientos que estamos hablando de las placas tectónicas pues son del orden de unos centímetros por año, 6, 10 centímetros por año. Esto sería la velocidad media de estas placas en la superficie terrestre. La edad del suelo oceánico, fíjense qué mapa tan precioso. Gracias a estas exploraciones pues conocemos que las partes más viejas, más antiguas del suelo oceánico están precisamente adosadas a los continentes. Estamos hablando de unos 180 o 190 millones de años. Pero fijemos, ¿no?, que podemos fijarnos aquí que la edad del suelo oceánico cada vez es más joven y más joven cuando nos acercamos, por ejemplo, a la dorsal medioatlántica. Es decir, que a lo largo de esta cadena montañosa es donde tenemos los materiales más modernos, y a medida que nos alejamos a la derecha o a la izquierda, el suelo oceánico cada vez es más y más antiguo, lo cual es coherente, por supuesto, con esta apertura, con este desplazamiento lateral entre los continentes. Precioso. La formación de cadenas montañosas, bueno, pues es literalmente una colisión. Quizás el ejemplo más conocido es la colisión entre la placa índica, que empezó su desplazamiento pues prácticamente cuando se desmiembra Pangea, alrededor de los 240 millones de años. La placa índica empieza un largo recorrido hacia el norte y alrededor de los 30 millones de años colisiona con la placa euroasiática. Aquí tenemos una sección vertical donde tenemos India viajando desde el sur, colisiona con Asia, y por supuesto esta zona de colisión es la que produce el levantamiento de la cadena de los Himalayas. La distribución de volcanes, pues otro tanto. Aquí tenemos las erupciones volcánicas durante los últimos 10.000 años. Y cada año hay erupciones volcánicas. Las hay más vistosas, las hay que nos llegan que podemos leer de ellas en los medios de comunicación, y hay pues erupciones más modestas, digamos. En cualquier caso, los volcanes activos también siguen unos modelos, unas franjas muy definidas. Por ejemplo, hemos mencionado antes el famoso anillo de fuego, la periferia, los bordes del Océano Pacífico, donde existe la mayor parte de volcanes. ¿Por qué están ahí? Bueno, porque allí es donde existen zonas de convergencia, placas que chocan entre sí. La placa pacífica, por ejemplo, está chocando con la placa norteamericana, está chocando con la placa sudamericana, y esto produce todos estos fenómenos volcánicos. Hemos mencionado antes que una de las preguntas que se planteaban a Alfred Wegener era ¿por qué ocurrió este gran supercontinente Pangea hace 280 millones de años? ¿Por qué no ocurrió antes? ¿Por qué se desfragmentó entonces? Bien, esa sería una reconstrucción de Pangea como la hemos visto antes. Nos es relativamente fácil aquí reconocer algunos de los continentes. Cierto, la península arábica, África, Sudamérica, esto será India, digamos, Australia, la Antártida, Norteamérica, y esto sería el escudo báltico, la parte septentrional de Europa, hace 280 millones de años.
Ahora sabemos que antes, a los 420 millones de años, la configuración era distinta. De hecho, aquí tenemos dos supercontinentes, el famoso continente Gondwana, este continente sur, y la Eurasia, un continente al norte. El mar entre estos dos continentes se le llamó el hiatus. Estos continentes pues se van acercando, colisionando entre sí, formando lo que es el supercontinente Pangea. Estamos haciendo marcha atrás ahora. 750 millones de años, es decir, un poco antes, pues tenemos efectivamente otro supercontinente, el supercontinente Rodinia. Y aquí nos es algo más difícil, pero todavía podemos vislumbrar algunos de los continentes actuales. Australia, por supuesto, esto sería la Antártida, Sudamérica, estos bloques se unirán para formar lo que es Gondwana y más tarde África, Norteamérica, la parte norte de Europa. Es decir, que el Pangea no fue el único supercontinente. Han existido más supercontinentes a lo largo de la historia geológica, algo que por supuesto se desconocía a inicios del siglo XX porque todavía no tenemos los datos empíricos, las observaciones necesarias para postular estos antiguos continentes. Conociendo las direcciones y las velocidades actuales de desplazamiento de los continentes, podríamos incluso especular cuál va a ser la forma o la distribución de continentes en la Tierra dentro de 50 millones de años. Esto es totalmente especulativo, por cierto, pero en fin, el océano Atlántico se está abriendo, está creciendo, lo cual significa que el continente africano en relación al norteamericano y sudamericano se están separando. El océano Atlántico se está agrandando, como que esta distancia se va engrandando, y de ahí que los billetes de avión sean más caros. El Mediterráneo desaparece. Si tienen previsto algún crucero, mejor que lo hagan tan pronto como puedan. ¿Por qué se cierra? Porque África continúa desplazándose hacia el norte y llega a colisionar con Eurasia. Desaparece la cuenca mediterránea. Australia continúa su trayectoria hacia el norte. Totalmente especulativo. Bien, y solamente mencionar pues que todos estos procesos aparentemente tan complejos, pues básicamente su origen se puede resumir en tres grandes fuentes de energía, que es lo que realmente caracteriza el planeta Tierra, este planeta dinámico. Dinámico no en el sentido de que hay vida y nos movemos, sino que la superficie de la Tierra está cambiando constantemente, cosa que no observamos en otros planetas terrestres del sistema solar. De una parte tenemos la energía interna, es decir, esta caída radiogénica de isótopos que están contenidos en minerales que encontramos en el manto y en el núcleo terrestre, la energía interna de la Tierra. Es cierto que hay cierto calor latente desde la formación de la Tierra. La segunda fuente de energía es externa, el Sol. Sin el Sol, o sin la distancia que nos separa del Sol, sin la atmósfera que tenemos alrededor de la Tierra, no podríamos tener agua en estado líquido, y el agua es crucial no solamente para la vida, sino para los procesos de tectónica de placas. Y por supuesto la gravedad, una fuerza que la sentimos constantemente, pero es la que se combina con estas dos fuentes de energía para producir lo que podríamos llamar este gran ciclo de supercontinentes, la formación de supercontinentes, su fragmentación y la formación de nuevos ciclos. Finalmente, para acabar, pues esta charla era sobre Wegener, era sobre el centenario de su propuesta. Él falleció en Groenlandia en 1830, no pudo ver la trascendencia, la importancia, la consecuencia de la deriva continental, que como hemos visto es la que condujo sin lugar a dudas a la moderna teoría de tectónica de placas. Tuvo pocos aliados, muy pocos efectivamente. Perdieron las primeras batallas, pero al final la deriva continental triunfó con la tectónica de placas. Podríamos decir quizás que Wegener fue un visionario, fue algo, se contemplaba quizás también como un intruso, como hemos dicho antes, un astrónomo intentando solucionarnos a nosotros, los geólogos, el origen de la Tierra. Fue un visionario
Quizás se podría decir que la comunidad científica no estaba preparada para sus ideas tan revolucionarias. Había muchos prejuicios. Tuvimos que romper todas estas ideas convencionales, de estos prejuicios de la Tierra, de la contracción de la Tierra, del permanentismo. Tuvimos que dejar todas estas ideas de lado para finalmente aceptar el concepto de deriva continental. Algo que, por cierto, podríamos tomar notas. Y en fin, dado que esta charla se enmarca en la Semana de la Ciencia, pues les dejo con esta diapositiva, y también porque mi hija ha tenido que soportar estos 50 minutos de disertación. Muchas gracias. Bueno, Ana está saludando ahí arriba. Gracias, José María. Ha sido una charla súper clara. Me declaro fan de Wegener y estoy seguro de que si estuviera aquí en estos momentos te daría un gran abrazo, porque con toda su teoría de la deriva continental, pues si hubiera nacido en el año 2010, pues hubiera tenido todos los métodos para hacerla más clara y evidente, ¿no? No sé si tenéis alguna pregunta. No todas a la vez, ¿eh? Una. Sí. Volviendo a Pangea, se observa que es una distribución muy poco uniforme de la masa de agua y masa de tierra. Esto podría afectar, físicamente parece que debería afectar a la duración de los días, sí, por la velocidad de rotación de la Tierra. De hecho, la velocidad de la rotación de la Tierra ha ido variando. Los días son distintos ahora. Desgraciadamente no se pueden hacer cálculos en base a observaciones directas, pero sí que se han hecho estimaciones de cómo varía el momento de inercia debido a la irregularidad de la distribución de los continentes. ¿Cuál es el ojo de fuego? ¿O eso que has dicho antes? Lo de los volcanes. La distribución de los volcanes. ¿O algo así? Ah, bien. Sí, lo que me refería es que si observamos el mapa de la Tierra y en concreto la distribución de los volcanes, volcanes recientes, es decir, de los últimos 10.000 años, observamos que la mayoría de volcanes describen una zona, un aro o semiaro que se conoce como cinturón del fuego debido a la actividad de los volcanes. Es decir, es esta franja de volcanes que está siguiendo el límite del Océano Pacífico. De aquí viene el nombre, fuego de los volcanes. Sí, efectivamente, en esta zona la corteza continental se está adelgazando. Hay manifestaciones volcánicas, es precisamente la cuna de la humanidad, probablemente alguna relación exista. Las mediciones de GPS también apuntan que esta parte, el cuerno de África, digamos, básicamente Somalia, se está separando, se está moviendo hacia el este en relación al resto del continente africano. Ocurrirá, es decir, insisto, la corteza continental está ya adelgazada, hay algo ya de material volcánico y se está desplazando. Entonces, en un momento dado existirá ya otra placa, y de hecho ya existen nombres para estas placas todavía formarse. Pero efectivamente es uno de los ejemplos vivos que tenemos de este ciclo de supercontinentes. Efectivamente, tanto los volcanes como los terremotos están relacionados con límites de placa. Ahora bien, como hemos dicho antes, estos límites pueden ser convergentes y las placas se mueven una hacia la otra, o pueden ser divergentes si estas placas se están alejando.
Cuando hay una colisión, cuando una placa oceánica encuentra o choca con una placa continental, como podría ser todo este margen, las dos están empujando y una gana, es decir, la que pierde lo que hace es bajar, lo que se conoce técnicamente como una subducción. La placa oceánica lo que hace aquí es sencillamente deslizarse por debajo de la placa continental. Este deslizamiento, esta subducción, esta inmersión de la placa oceánica lo que hace es producir los volcanes. De la misma forma que esta flexión de la placa que se está sumergiendo produce también los volcanes. De ahí a esta coincidencia a grandes rasgos de volcanes y terremotos. ¿Qué papel desempeñan las grandes masas acuosas en la deriva continental? ¿Cómo influye ese volumen y, digamos, esos fluidos acuosos? Probablemente muy poco como tal, como volumen. El agua, sin embargo, juega un papel determinante en lo que es estas zonas de subducción. Y yo he omitido a propósito pues entrar en más detalles en anterioridad. Es decir, la corteza oceánica es el basamento, es donde existen los océanos, por supuesto contiene agua. Esto significa que cuando esta corteza oceánica llega en contacto con los continentes y la placa oceánica subduce, baja por debajo de la placa continental, se introduce agua en el manto y es precisamente esta agua la que desencadena el volcanismo. Probablemente el agua también juega un papel fundamental en lo que es la lubricación de este deslizamiento entre placas. Es decir, que juega un papel geoquímico y de mecánico de rocas muy importante, pero en cuanto a volumen, que yo sepa, no, en fin, el papel es mínimo, lo que es el volumen y el peso del agua. Buenas noches. Me ha parecido ver en todos los mapas que la península ibérica era tierra firme. Sin embargo, se descubren, o creo que se descubren bastantes fósiles marinos. Entonces mi pregunta es más o menos, ¿hace cuántos millones de años la península era mar? Sí, pues si recurrimos a esta reconstrucción, que de otro lado es muy simplista, porque por supuesto no quería entrar en detalles, podemos observar en esta diapositiva que donde debería estar la península ibérica, en realidad en gran parte está sumergida, son océanos. Estas evaporitas que hemos mencionado en Poza de la Sal nos está indicando que era un ambiente de Sabja, allí había evaporación, era cerca de la plataforma continental. Sin embargo, todas las rocas que nos rodean, la propia Sierra de Atapuerca, las calizas de la Sierra de Atapuerca, son calizas que se han formado en un ambiente marino. Es decir, que parte de este mar que observamos en estas latitudes es lo que más adelante constituirá lo que es la península ibérica, efectivamente. Bueno, pues muchas gracias. Como decía el profesor Parés, mañana tenemos otra conferencia de la Semana de la Ciencia con el profesor Carrancho sobre arqueomagnetismo y paleomagnetismo, que es también otra apasionante aventura de la ciencia, y están todos invitados. Y muchas gracias por acompañarnos esta noche, ustedes y al profesor Parés. A todos ustedes.